pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña, Él nunca nos deja, Él está con nosotros en todo momento. Así como dice en Tesalonicenses 3:3, nos dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén, gloria a Dios. Así, en todo momento, no solamente cuando tenemos, hay que darle gracias a nuestro Señor, sino cuando no tenemos, hay que también darle gracias. A pesar de todo, hay que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que estamos pasando. Gracias, mi Señor. No solo cuando tenemos, debemos de darle gracias. Ponemos el ejemplo de Pablo, cuando él fue encarcelado, fue perseguido, pasó por muchas tribulaciones, pero nunca desmayó. Siguió el blanco, prosiguió la meta. Entonces, hermanos, yo les invito a que no desmayemos, tengan las fuerzas, así como Pablo prosiguió el blanco. Así yo en este momento, en esta hora, les invito a que levanten sus manos y con sus propias palabras agradezcan a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos ha dado. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, mi Señor Jesús, porque no nos ha hecho falta nada, el alimento de nuestros hogares. Te doy gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí y de los que no pudieron estar presentes, Señor Jesús, pero tú sabes por qué. Gracias, mi Señor, por estar nuevamente delante de tu casa, Señor. En tus manos estamos, derrama de tu presencia en este lugar, Señor, de tu Espíritu Santo. Así te cantamos, te alabamos. Yo creo, te decimos que yo creo en ti, yo creo en tus promesas, Señor. Yo creo en tu palabra. Siga adorando a nuestro Señor Jesucristo, porque su presencia se está derramando en este lugar. Gracias, Padre Celestial. Tú me levantarás, yo creo.
para siempre es su misericordia. Vamos a hacer una oración, hermanos, y después de eso vamos a leer la palabra del Señor. Quiero llevarnos allá al libro de los Hechos, en su capítulo 10, de sus versículos del 1 al 24. Es toda la lectura hasta el 48, pero vamos a leer hasta la mitad. Me van siguiendo con la vista. Después de leer, oramos. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día,
entraron en Cesarea, y Cornelio y los que estaban esperando, habiendo convidado a sus parientes y amigos más íntimos. Aleluya. Oramos, bendito Dios. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tus infinitas misericordias. Gracias te damos, mi Dios eterno, por permitirnos nuevamente juntarnos como hijos tuyos, aún con la nueva normalidad, Señor, guardando ciertas restricciones, Padre. Mi Dios poderoso, nosotros estamos aquí, parte del pueblo tuyo, pero estamos, mi Dios bendito, en un solo sentido, con el único propósito, mi Dios, de adorarte y glorificarte. Teníamos, mi Dios poderoso, esa sed inmensa, esa necesidad de poder estar en tu presencia, en tu santo templo, Señor. Gracias te damos y te pedimos que tú, mi bendito Dios, respaldes tu palabra, respaldes a tu siervo, y que sea de bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Esta predicación le puse por nombre Derribando Prejuicios. Derribando prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Es un concepto que nos formamos de algo o de alguien de manera anticipada. O sea, antes de conocer o conocerlo. Por lo general es negativa. Puede llevar al racismo o a la intolerancia. Amén. ¿Alguna vez usted ha sido de esta manera? Prejuicioso. Prejuicioso, dije prejuicioso, ¿no? Es prejuicioso. ¿Usted ha juzgado a alguien antes de conocerlo? ¿O lo han juzgado a usted antes de conocerlo también? Y ya se formaron un concepto de usted. Y cuando llegan a conocerlo, dicen, de veras que yo estaba equivocado de cómo eras. O usted ha reconocido cuando usted se ha equivocado con alguien. Pero muchas veces esto nos lleva también al racismo. Muchas veces a menospreciar a alguien. O también no solamente al menospreciarlo con actitud, sino también con la violencia. Llega usted a veces a la intolerancia de poder expresarlo de manera verbal o de manera disimulada o a veces hasta con cierto contacto físico. Eso es lo que nosotros queremos hablar en esta hermosa mañana con esta lectura que nosotros hicimos. Y la predicación se llama Derribando Prejuicios. Porque los humanos somos especialistas muchas veces de poner muros, de poner separaciones. Cuando algo no nos gusta o cuando nosotros queremos que nadie invada y conozca nuestra intimidad. O si nos molestamos con alguien, agarramos y ponemos una barrera. Y ya no dejamos que mi hermano, que mi amigo penetre esa barrera. Hay una anécdota que dice que habían dos hermanos que vivían cerca, pero ahí donde él estaba había un lago que separaba las casas. Pero un día se pelearon
Y uno de los hermanos dijo, bueno, yo voy a contratar a un carpintero que agarre y me haga un muro divisorio porque ya no quiero ver a mi hermano jamás. Me ofendió, me lastimó. Y yo, mientras Dios me preste vida, no quiero verlo. Y contrató un carpintero y le dijo, mira, voy a estar un tiempo fuera, pero cuando yo regrese quiero que ese muro divisorio ya lo hayas construido, te voy a pagar lo que tú me pides. Y se fue. Y cuando regresó, él creyó, ahora sí ya no voy a ver a mi hermano. Ahora sí ya no me va a seguir lastimando, ya no me va a seguir ofendiendo. Y cuando llegó la sorpresa, cuando el carpintero le entregó el trabajo, él no había construido un muro, él había construido un puente. Y entonces él entendió que no era necesario separarse de su hermano, porque aún por dentro él lo amaba y tenía necesidad de abrazar a su hermano. Entonces agradeció a ese carpintero y comenzó a caminar, cruzó el puente y le dijo, hermano, perdona. Yo estaba equivocado porque me dejé llevar por mis sentimientos. Yo quería crear un muro, quería crear una barrera. Pero este hombre sabio construyó un puente. Y quiero decirte, hermano, que me perdones y te perdono. Y quiero decirte que te amo. Esa misma barrera existía en esos tiempos de cuando Cornelio y cuando Pedro. Nuestro Señor Jesucristo ya había venido y ya había ascendido al cielo. Pero esas barreras religiosas, esas barreras también de racismo humano, todavía existían. Y Cornelio era un gentil. Cornelio era un centurión, y le decían centurión porque era un capitán que tenía 100 soldados a su mando. Dice de la compañía La Italiana. Una compañía la componían 600 soldados. Una legión lo componía 6,000 soldados. Y al parecer Cesarea era el centro donde ellos estaban concentrados, todo el ejército, toda la legión. Pero dice la palabra de Dios que este Cornelio era un centurión, tenía 100 soldados. Pero era un hombre, dice, temeroso de Dios. Era un hombre que no cometía faltas para no fallarle a Dios, porque él sabía que Dios lo estaba viendo. Era un hombre que trataba de agradar a Dios, aunque él era gentil. Muchos dicen que era prosélito. El prosélito es el gentil que se convierte al judaísmo, pero la Biblia no lo registra de esta manera. La Biblia lo registra como gentil. Simpatizaba con el Dios de los cielos, con el Dios que adoraban los judíos, y es por eso que él practicaba orar 3 veces al día, porque cuando llegó el ángel, dice la palabra de Dios que él estaba orando. Este era Cornelio. Cornelio dice que un hombre piadoso, un hombre que la misma gente daba testimonio de que él era un hombre bueno. Un hombre que miraba la necesidad y no solamente se daba cuenta que alguien necesitaba, sino de que él actuaba, iba y era caritativo con todos los habitantes de ese lugar. Él estaba puesto para guardar el orden, para ser la parte ejecutora de la ley. Pero a él no le tenían miedo las personas, sino lo amaban, porque él era un hombre bueno. Pero ahora está Pedro. Pedro también, ¿quién era Pedro? Era uno de los 12 discípulos del Señor. Cuando usted le menciona el nombre de Pedro, ¿qué es lo que se acuerda primero de Pedro? Yo creo y considero
según a mi parecer, que Pedro era uno de los discípulos más importantes del Señor. Porque si usted le preguntan cuáles son los nombres de los discípulos, yo estoy seguro que del primero que se acuerde es de Pedro. Porque Pedro caminó sobre el agua, Pedro le mochó la oreja al alguacil romano cuando iban a detener a Jesús. Pedro negó al maestro. Pedro es muy famoso y es muy conocido, pero él era judío, ahora era cristiano, porque es uno de los discípulos de Jesús y de los cuales Jesús dejó para que ellos siguieran predicando el evangelio, pero traía sus raíces judaicas, en las cuales él tenía este concepto también, que tenía que ser partido. Dios tenía que, de acuerdo a esta palabra, Dios tenía que enseñarle algo a Cornelio, pero tenía también que enseñarle algo a Pedro. Amén. Aleluya. Lo que sí coincidía entre Pedro y Cornelio, que tenían el mismo Dios. Aunque uno creía que era más y el otro creía que era menos. Y desgraciadamente cuando nos discriminan, muchas veces nosotros hasta nos sentimos de esa manera. Y miramos a veces a los demás mucho más grandes de lo que son. Ellos tienen un concepto de ser alguien que está por encima de los demás. Y muchas veces a la persona que discriminan se siente inferior. Pero nos damos cuenta que en la palabra de Dios dice que los separaban dos prejuicios. Los gentiles se creían inferiores y no dignos de poder tener y poder acceder al Dios de los judíos, como lo hacían los hebreos, como lo hacían los judíos. Si vemos en Mateo 8:8, dice la palabra de Dios: respondió el centurión, estamos hablando de otro centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Estamos hablando de otro centurión que mandó a llamar a Jesús para que sanase a un criado que él amaba mucho. Pero cuando Jesús vino y atendió el llamado, él a cierta distancia mandó a alguien que le dijera: Señor, no soy digno de que entres bajo de mi techo. Nomás di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad también. Y si yo le digo a aquel ve y va, y si le digo viene, viene. Pero no soy digno. ¿A poco era un lugar insignificante donde él vivía? No. Él vivía de una manera lujosa. Él vivía de una manera diferente a como vive la gente pobre. Pero más sin embargo, para que entrara el Hijo de Dios, o para que entrara un judío, dice la palabra de Dios que él sentía que el lugar donde él vivía era indigno, porque ellos se creían de esa manera, porque eran gentiles. Amén. Y si vemos en Lucas 7, del 1 al 7, Lucas nos los explica de manera diferente, nos los explica mejor. Y dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y un siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó que Jesús oyó hablar de Jesús, le envió uno de sus ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos
Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aleluya. Era un hombre, dice que él ayudó para que una sinagoga donde los judíos se juntaban, él con su propio dinero lo construyó. Él es digno, él es bueno con nosotros. Le digo, él no era porque viviera de una manera humilde, por la cual se consideraba indigno por el hecho de ser gentil. Ellos hasta lo habían reconocido. Y nuestro Dios quería que eso ya no siguiera existiendo, que ya la gente ya no tuviera esos conceptos de que ellos eran más y que de los otros eran menos. El Señor quería romper con todos esos prejuicios. Amén. Y nos damos cuenta que los judíos se creían superiores. Existía y existe todavía ese orgullo racial y religioso muchas veces. Yo me he dado cuenta muchas veces que entre a veces denominaciones, a veces algunas denominaciones dicen: es que yo soy de tal iglesia. Y hay iglesias elitistas, hay iglesias donde solo pueden llegar la gente adinerada y te ven qué tipo de carro llevas o cómo llegas vestido. No tienen acceso para todas las personas. Si es una persona humilde, como que la van relegando y no le dan la misma importancia que tienen los demás. Muchas veces hay discriminación aún en las iglesias, y dice que los fariseos, que los judíos se creían de esa manera. Había ese orgullo religioso en ellos, de que ellos se sentían más que los demás, porque ellos se creían que eran el pueblo escogido de Dios. Eran el pueblo escogido de Dios. Sí, era cierto, pero no es para que ellos caminaran y se pavonearan de esa manera, sino que el Señor quería que se comportaran como se portó nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo entre nosotros, no con ese orgullo, esa altivez, sino que Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso era lo que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, quería que aprendieran. Y si vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el fariseo y el publicano, el fariseo, ¿qué decía? Señor, y ni siquiera se arrodilló, ni siquiera cerró sus ojos, porque estaba mirando, estaba orándole a Dios el fariseo. Pero como ellos se sentían grandes, se sentían únicos, él dijo: Señor, mira, yo doy diezmo de todo lo que gano. Mira, oro todos los días y ayuno 2 veces a la semana. Y no soy como ese fariseo, como ese publicano, perdón. No soy como ese publicano. No soy pecador, no soy adúltero. Pero lo estaba diciendo, como leemos en la palabra de Dios, con una altanería, creyéndose mucho más él que el publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos al servicio de los romanos, que les ayudaban para recaudar y cobrar impuestos a su misma gente, y es por eso que muchas veces por eso eran odiados y tenidos por ladrones. Pero los fariseos, los judíos, se creían de
de esta manera. Amén. Dice la palabra de Dios que los dos eran de oración. Cornelio, cuando el ángel que Dios mandó le habló: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo eso que él hacía había quedado escrito, y que por más que pasara el tiempo, en algún momento cuando fueran abiertos los libros, todo eso iba a ser tomado en cuenta. Y le dijo lo que el ángel le estaba dando a entender: también que eres temeroso de Dios, también que eres piadoso. Y no dice solo él, con toda su casa. Con toda su casa. Qué hermoso es cuando puedes llevar y conducir a toda tu casa, a toda tu familia a Dios. Hay hijos que no se dejan llevar y conducir por el Padre a Dios. Y eso es triste, porque nosotros sabemos a dónde van a ir si no oyen el consejo, si no oyen y si no obedecen al Padre. Yo admiro a Noé, que aunque todo el mundo no le creyó a Noé, 120 años estuvo serruchando, partiendo maderas para hacer esa barca. La gente creía que estaba loco. Pero cuando Noé construyó el arca y le dijo: el que se suba se va a salvar, los primeros que subieron fueron sus hijos y su esposa y sus nueras. Por eso dice la palabra del Señor que Cornelio era temeroso de Dios, él y toda su casa. Qué hermoso y maravilloso es que toda la casa esté adorando y glorificando al Dios de los cielos. Y que el día que venga el Señor a arrebatarnos y a llevarnos a su presencia, ninguno de los nuestros se vaya a quedar. Y ese es mi sentimiento también, que cuando el Señor venga, ninguno de los que somos parte de la iglesia se vaya a quedar, sino que todos partamos a su presencia. Como pastor, esa sería una satisfacción mía, no un orgullo, porque yo no pagué por su salvación. El que pagó por su salvación se llama Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegaron, dice la palabra del Señor, cuando llegaron los que Cornelio mandó para hacer venir a Pedro hacia donde estaba Cornelio, dice que Pedro estaba orando, y mientras le hacían algo de comer subió a la azotea, porque así eran los hogares judíos. Siempre tenían ellos una azotea, que mucha gente le llama el aposento alto, donde la gente, los visitantes podían llegar y podían quedarse ahí. Y dice que Pedro subió a ese lugar a orar y meditaba. Él estaba orando y estaba meditando, cuando de repente sintió en un éxtasis. Y en ese momento dice que comenzó a descender del cielo una manta, una lona, no sé, una sábana, dicen algunas otras Biblias en sus traducciones, amarrado por las cuatro puntas, donde dice que vio todo tipo de animal, vio todo tipo de reptiles y de aves del cielo que estaban bajando, y una voz le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Y eso dice que se repitió 3 veces. Cuando él se levantó
dice que Dios le volvió a hablar, el Espíritu Santo le siguió hablando a Pedro y le dijo: ahí hay 3 hombres. Aquellos apenas estaban tocando la puerta cuando el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pedro: hay 3 hombres, yo los he mandado, no dudes en ir con ellos. Algo se tenía que aprender de todo esto. ¿Qué pasó con Pedro cuando vio que bajó el lienzo y vio todo tipo de animales, de reptiles y de aves del cielo, y que le decía: Pedro, mata y come? Y para un judío no podía comer ciertas aves como las águilas, no podía comer los reptiles, no podía comer cualquier animal, entre ellos el cerdo, no podía comerlo. Y estoy seguro que en ese lienzo que descendía, que bajaba, seguramente que venían los puercos también. Cuando el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Pero ¿qué me está enseñando el Señor? ¿Cómo se quedaría usted? Como decimos nosotros los chavos, se quedaría usted de a 6, ¿verdad? Así se quedó Pedro también, de a 6. Se quedó de a 6 porque él dice: Señor, allá en Levítico 11 dice tu palabra qué animales debo de comer y cuáles no debo de comer, y ahora me estás diciendo que de todos yo puedo comer, y que me estás diciendo que no le llame común el mundo lo que tú has limpiado. Y él dice que se quedó meditando, pero se quedó con eso. Hasta eso él no podía entender el por qué Dios le había dicho todas estas cosas. Lo que sí él entendió es que le dijo: ve con los que envió Cornelio, porque yo también los envié. Y ellos agarraron y regresaron. Llevó día y medio para que llegaran y día y medio para que regresaran. Y cuando ellos regresaron a donde estaba Cornelio, dice la palabra de Dios que Cornelio se lanzó a sus pies para adorar. Y Pedro dijo: levántate, no hagas eso, porque yo no soy nadie especial, yo soy hombre como tú. Como que Pedro ya empezaba a entender qué es lo que Dios quería con él. O podría ser también porque era la costumbre de los gentiles para hacer reverencia y adorar ellos a sus dioses, que eran ídolos. A lo mejor Pedro se quedó con eso y dice: miren, yo no soy ningún Dios con D pequeño, únicamente yo soy embajador del Dios de los cielos. A Él es que tienes tú que adorar. Amén. A nuestro Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero Pedro, cuando llegó con Cornelio, dice la palabra del Señor que Cornelio ya estaba con toda su familia, con familiares, con amigos, con conocidos. Los había invitado. Yo me imagino: va a venir alguien importante de parte de Dios, porque Dios me habló para que Él viniera, para que nos predicara su palabra. Y imagino que en esos 3 días que transcurrieron, Él anduvo invitando a todos sus conocidos, y un buen número de personas ya estaban preparados para cuando Pedro llegara para anunciarles el Evangelio. Cuando llegó Pedro, les preguntó: bueno, ¿por qué me han hecho venir? ¿Cuál es la causa por la cual ustedes me han llamado? Y entonces Cornelio le comenzó a explicar que él estaba orando y que el Señor le habló, y que sus limosnas, que porque era piadoso, porque era temeroso de Dios. Y entonces le dijo el Espíritu que mandara por Pedro: y mira, hiciste bien en venir. Hiciste bien en venir, le dice Cornelio a Pedro. Y Pedro se preguntaba. Y entonces dice la palabra del Señor
de esta manera allá en el libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios de esta manera: envía pues a Jope el 32 y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Imagínese usted que alguien llegara a su casa y le dijera a usted: bueno, yo vengo porque Dios me habló que yo viniera por ti y que tú me ibas a hablar unas palabras. ¿Qué diría usted? Espero que a usted también le caiga el 20. ¿De qué voy a hablar? Dice Pedro. Porque el Señor me mostró el lienzo. Verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Él se agrada de los que le temen y le obedecen. Verdaderamente. Dice la palabra de Dios que ya no hay griego ni judío, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. ¿Pero de qué le hablo? Dice Pedro. Señor, ¿de qué le voy a hablar? ¿Recuerdan ustedes qué dice Mateo 28:19? Por tanto, id y haced discípulos a todas, por todo el mundo o en todas las naciones, dicen algunas, según la versión, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué tenía que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si ya le cayó el 20. Tenía que predicarle el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Pedro entendió, dijo: sí, yo sé que hay un plan de Dios para todos y para todo el mundo, porque dijo en todas las naciones. Y desde que Abraham en Génesis 12:3 dice también la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, dice la palabra de Dios. A los que te bendigan los voy a bendecir, y a los que te maldigan los voy a maldecir, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Desde ahí ya venía el plan de Dios para salvar a todo el mundo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Pedro comenzó a explicarle todo eso. Cómo Dios mandó a su Hijo anduvo aquí, nuestro Señor Jesucristo, sanando enfermos, echando fuera demonios, y que terminó Él en una cruz y que fue enterrado. Y que también dice la palabra del Señor que resucitó al tercer día y se le estuvo apareciendo a sus discípulos. Y Pedro dice: de eso nosotros somos testigos. Pedro lo vio. Pedro puede decir él: yo lo vi, yo estuve ahí cuando sanó al endemoniado, yo estaba ahí cuando él sanó al ciego, yo estuve ahí cuando levantó al paralítico, yo lo vi. Y nosotros como iglesia del Señor, ¿cuántos milagros hemos visto? ¿Cuánto podemos decir? Yo les daba testimonio y les mandé WhatsApp a los hermanos que yo tenía un lunar acá que me comenzó a crecer y me comenzó a crecer grande. Llegó a tener la medida como de
de medio centímetro o un poquito más. Yo lo miraba de reojo y estaba acá y se me hinchaba y a veces me dolía. Y yo en mi mente decía, puede ser algún tumor cancerígeno, porque dicen que los lunares cuando comienzan a crecer, generalmente es eso. Y yo no quise irme a hacer ningún estudio, sino que ahí lo tuve y dije, Señor, si tú quieres, tú me vas a sanar. Y cuando me di cuenta de que ese lunar había desaparecido, y ha desaparecido, ahorita únicamente tengo un puntito, como son los lunares, a nivel de la piel. Ya no está extendido, ya no está crecido como estaba antes. Es un milagro que yo puedo decir que pasó en mi vida. Pero he visto muchos milagros. He visto a mi papá sanar del cáncer cuando le daban a él un mes de vida. Ha vivido más de 15 años. A mi hermana también sanar de cáncer. Y eso lo puedo decir porque yo lo vi. Y el apóstol Pedro dice, nosotros lo vimos, que Él resucitó de los muertos y que nos visitó a nosotros y hasta nos dio de comer a nosotros. Dice Pedro, yo soy testigo de todas esas cosas. Aleluya. Efesios 2 dice la palabra del Señor. Efesios 2 del 11 al 16 dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo no vino a poner división, ni a poner pared, ni a poner barrera. Nuestro Señor Jesucristo es el puente que une al pecador con nuestro Dios. Él es el puente. La pared intermedia que habla de separación se refiere al muro que había en el templo de Israel. Había un muro de división que separaba a los gentiles de los judíos, y había una puerta. Pero si alguno de los gentiles atravesaba esa puerta, era prohibido. El castigo era que tenía que ser matado a pedradas. Y entonces esa pared, ese muro intermedio que lo separaba, nuestro Señor Jesucristo dice que vino y derribó para que ya no haya esas divisiones, porque los judíos se creían los escogidos de Dios y los gentiles la escoria, que no eran dignos ni siquiera de estar juntos, mucho menos estar en el lugar donde estaban ellos para adorar al Dios de los cielos. Aleluya.
Aleluya. La pared que separaba a los gentiles de Israel ha sido derribada por Cristo. Pero para que un gentil pueda ser aceptado por Dios, para que un gentil pueda ser aceptado por Dios, tiene que dejar sus pecados. Un gentil, siendo pecador, no puede estar y entrar en la presencia de Dios. Amén. Amén, amén. Y esto va también para los judíos. Un judío en pecado no puede entrar en la presencia de Dios. Y esto era lo que quería Dios que aprendiera Cornelio. Cornelio, dice la palabra de Dios mismo, Dios estaba dando testimonio de que era un hombre que temía a Dios. Respetaba a Dios. Y también dice que era piadoso y que daba limosnas a todo el pueblo, y todo el pueblo decía: ese hombre es bueno. Y si un hombre bueno que la gente considera, ¿a dónde cree la gente que cuando muera ese hombre va a ir? La gente considera: no, él merece el cielo, como decía el otro centurión. Y decía la gente del otro centurión: él construyó la sinagoga donde nosotros nos reunimos con su propio dinero. A la luz del concepto humano, ellos merecen el cielo. Y Dios lo que quería que aprendiera Cornelio es que iba por buen camino y que él se lo reconocía, y que todas las cosas que él había hecho en su nombre las tenía anotadas. Se le estaba tomando en cuenta, pero únicamente le hacía falta una cosa: acercarse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aceptar la salvación que viene por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que Pedro tenía que aprender? Porque Pedro todavía, dice la palabra de Dios allá en Hechos 10:25, en el 27 dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Todavía Pedro tenía ese concepto. Pedro estaba diciendo: ya saben que nosotros como judíos es abominable. Te vuelves en maldición si tú te llegas a juntar, si tú llegas a comer, si tú llegas a entrar en un techo de los gentiles. Nosotros como judíos, es lo que decía Pedro. Pero Dios me ha enseñado que ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Estaba reconociendo: eso es lo que quiere Dios que yo aprenda, que para Dios todos somos iguales. Pero verdaderamente Pedro aprendió. Verdaderamente nosotros muchas veces aprendemos que la palabra de Dios nos dice allá en Romanos 12:3:
que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de entender que cada uno piense de sí mismo con cordura. Verdaderamente, nosotros también no hacemos discriminación a nadie. No lo hacemos únicamente aquí en la iglesia, hermanito, hermanita, y cuando lo vemos en la calle, muchas veces no lo conocemos. Porque creemos que es inferior a nosotros, pero Dios dice que no. Él vino a tirar esa pared intermedia, esos prejuicios que nosotros teníamos, ese juicio que hacemos antes de conocer a la persona. Y si nosotros actuamos de esa manera, es que no conocemos a la persona, verdaderamente no conocemos al Dios de los cielos, verdaderamente no lo conocemos. Y si vemos en la palabra de Dios, dice que Pedro en Gálatas 2 del 11 al 13 dice la palabra del Señor. ¿En qué condiciones? Miren, ¿qué había pasado allá con Cornelio? ¿Qué le había mostrado Dios cuando le descendió el lienzo y le mostró que nadie llamara común, que nadie llamara inmundo? Pero vemos a Pedro aquí. Vamos a leer nada más del 11 al 13. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí está hablando Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esta simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aleluya, aleluya. Nos damos cuenta que Dios ya le había enseñado, le había mostrado, pero muchas veces fallamos nosotros en la práctica, porque ahora para adelante esa tiene que ser nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de vivir. No vivir nada más de apariencia, ser totalmente de carácter, perseguidor de la iglesia y ahora predicador de la palabra, aunque pasó por muchas situaciones difíciles, él lo soportó, y él era el único que tenía el carácter moral para poder enfrentar a Pedro y poderle decir: mira, ¿qué te enseñó Dios allá con Cornelio? Verdaderamente no lo has aprendido bien, porque ahora andas simuladamente, andas hipócritamente, porque no quieres que tus amigos, los de la circuncisión, los judíos, vean que tú convives y bebes juntamente con los gentiles. ¿No aprendiste que Dios había derribado esa pared intermedia de división, de racismo? Que ya no debe existir entre nosotros. Los hombres muchas veces lo ponen por medio de razas, por medio de sexo, hacen discriminaciones y somos racistas. Pero en Cristo ya no. Y que nosotros, como cristianos, no discriminemos a nadie. A nadie nosotros debemos de discriminar, porque muchas veces como cristianos discriminamos al mundo y decimos: ese seguro se va a ir al infierno. La palabra de Dios dice que las prostitutas y los borrachos van delante de nosotros al reino de los cielos, porque ellos se pueden arrepentir verdaderamente y pueden pedirle perdón a Dios sinceramente y seguirlo y entrar.
ese lugar que todos nosotros queremos ir. En cambio de poner un muro, poner una barrera entre el mundo y nosotros los cristianos, nosotros debemos de ser ese puente en el cual ellos sean conducidos a nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez te han discriminado, si alguna vez te han hecho sentir que eres poca cosa, si alguna vez te lo han dicho no vales nada, quiero decirte que vales mucho. Quiero decirte que ante los ojos de Dios tú eres la persona más importante para Dios. No importa cómo te sientas, para Dios tú eres lo más importante, porque Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros, su sangre preciosa. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo entregó su espíritu, cuando lo habían crucificado, dice que el velo del templo se rasgó en dos, declarando con esto que ya no había diferencia entre judíos y gentiles, que todos podíamos llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros le creemos, si nosotros le recibimos. Ya no somos menos, pero no somos más que nada. Únicamente somos hijos del Dios Todopoderoso. Yo no sé si en este momento habrá alguien que se quiera reconciliar conmigo, que alguno quiera decirle: Señor, yo quiero, mi Dios Todopoderoso, que tú me recibas nuevamente. Estoy arrepentido o arrepentida de la manera en que yo estuve conduciéndome y viviendo, Señor, porque el mundo me engañó. Pero ahora sé, mi Dios poderoso, que tú no haces acepción de personas y que yo soy bien recibido o bien recibida en tus brazos nuevamente. Habrá alguien, alce su mano nada más y quédese en ese lugar. Alce su mano, nosotros oramos por usted. Habrá alguien que diga: yo quiero de ti, Señor. Yo quiero seguir siendo tu hijo, yo quiero seguir siendo tu hijo. Habrá alguien que quiera decirle al Señor: gracias, mi Dios, porque tú derribaste esa pared intermedia entre el pecado y conmigo, Señor. Y yo ahora, Padre bendito, quiero habitar y vivir en tu presencia. Ahora que los tiempos se están acercando, Señor, yo quiero vivir contigo por toda la eternidad. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno? Alce su mano y no pase adelante ahí donde está. Nosotros oramos. Si no es así, oramos así. Bendito Dios, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te damos la honra, la gloria y gracias por tu palabra. Tú has derribado preceptos, Señor. Tú has derribado, Padre bendito, aquella opinión contraria que muchas veces nos hemos formado de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Mi Dios poderoso, cuando llegamos a conocernos, cambiamos de opinión. Mi Dios poderoso, muchas veces pueden tener ese precepto de mí, Señor, o de ti, mi Dios poderoso. Pero cuando se acercan a ti, Padre, ellos pueden ver que tú eres todo amor, todo misericordia. Que tú, mi bendito
nosotros, Señor, en ti encontramos la paz, el refugio que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias, mi Dios bendito. Gracias, mi Dios de los cielos. Yo te alabo y te glorifico, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda tener la seguridad de que, mi Dios poderoso, somos hijos tuyos. Que tú nos injertaste, Padre, en el olivo natural, Señor. En el olivo bendito, Padre. En el olivo, mi bendito Dios, que representa, Padre celestial, tu presencia, Padre. Ahí nosotros fuimos injertados para ser parte de ti, parte de tu pueblo, parte de tu cuerpo.